año terrible. Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a leer apenas un versículo del capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo número 19. Vamos a hacerlo en el versículo número 7. Nos dice la palabra en este versículo, e incluso vamos a leer el versículo número 6. Dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de las aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a hacer una oración. Amado Dios, en esta hora venimos delante de ti para pedirte siempre, Dios, por Josué, Ezequiel, Tobar, que seas tú propicio, que obres, que cada uno de aquellos que están enfermos puedan también, Dios, recibir esa salud, esa intervención poderosa de parte tuya. Sabemos que nosotros estamos como iglesia abandonados en tus manos. Tú eres nuestro proveedor, eres nuestro buen pastor. Ayúdanos, guíanos, provéenos, Dios, en todas las áreas. Te lo suplicamos, te lo pedimos, te agradecemos grandemente por tu misericordia. Y ahora te pedimos que nos traigas tu buena palabra. Nuestras almas, nuestras vidas sean alumbradas, guiadas por medio del consejo tuyo, Espíritu Santo. Lo recibimos. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. En esta ocasión vamos a hablar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, o las bodas de Cristo con su iglesia. Antes de que hablemos de este evento importante, que es el que siempre debe de motivarnos, quiero remontarme un poco al inicio de lo que fue este proyecto, el proyecto de Dios. Sabemos que Dios envía a su Hijo a la tierra, y el propósito de enviarlo es para salvar a una cantidad o cierto número de personas pecadoras, por no decir, como dice Juan en su capítulo 3, que de tal manera amó al mundo, para que no hayan malos entendidos. Vino ese Dios a través de su Hijo a salvar a ese mundo perdido, para que dentro de esos salvos que Él llevaría a cabo con su sacrificio, estos se convirtieran en aquel grupo de personas que llegarían a ser, en este caso, su iglesia. Recién terminado su ministerio, el Señor da su vida, y esto pues nos lleva a el que Él ha hecho la parte que en este caso ya habían proyectado
esa Trinidad divina en la eternidad. Ha hecho el rescate de esos pecadores que ahora Él les llama iglesia, y con la cual Él en ese futuro que todavía no se ha dado, Él llevará un matrimonio con ese grupo de regenerados. En este caso, cuando se habla de un matrimonio, debemos de entenderlo de una forma cercana, íntima, de amistad, que sería como una manera de descifrar lo que significaría un matrimonio en este caso. Pero dentro del lenguaje bíblico lo explica el Señor de esa manera para expresar lo que es esa parte de unión conyugal. Se convierte esa unión en el campo puramente humano, en esa unión conyugal, como lo determina la Biblia, en una sola carne, una sola persona de alguna manera, aunque son dos. Pues esa es la figura que usa el Señor para referirse o para dar lo que significará ese casarse con su iglesia, que en este caso es su novia en este momento. Pero que eso es el trasfondo, esa intimidad, esa cercanía, ese grupo de regenerados que van a tener ese alto privilegio. Cuando el Señor da su vida en la cruz del Calvario, en el capítulo número 13 de el Evangelio de San Marcos, leemos en el versículo número 34, para que vayamos tomando lo que es una idea. Dice que el Señor se va luego de haber hecho ya la obra de redención para su iglesia, que en este caso es su novia y posteriormente su esposa. Pero en el verso número 34 dice: es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y dice, y al portero mandó a velar. En este versículo número 34, lo que vemos es el hecho mismo de el momento cuando el Señor, luego de que Él hace esa obra de redención para su iglesia, Él se va. Y eso es lo que nos enseña este versículo, que Él dice como un hombre que yéndose lejos de su casa. Eso fue lo que hizo el Señor cuando recién ha resucitado, previo les ha dado indicaciones y luego de su resurrección le da nuevas indicaciones a sus discípulos de qué manera ellos tendrían que llevar a cabo lo que era esta obra, y sobre todo que Él se iba, pero que iba a regresar. Eso es lo que vemos acá. Dice, es como un hombre que yéndose lejos dio autoridad. Vamos a ver, el Señor se fue, pero si leemos en el capítulo número 14 de San Juan, el verso 1, 2 en adelante, se habla de que Él se va a preparar lugar para su pueblo. En este caso me estoy refiriendo a su iglesia. Pero claro que en este entendido, el Señor delega a sus ministros, a sus
apóstoles para que sean ellos los que preparen a la novia antes del casorio. Y eso es lo que nosotros vemos en el capítulo también número 4 de la carta a los Efesios, cuando nos habla en el versículo número 11, que le dice el apóstol Pablo en este versículo número 11, que él dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, dice, ¿de qué dice ahí? Use su Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dicho de otra manera, el Señor deja esa delegación a los apóstoles. Y en esto tenemos que involucrarnos todos aquellos que estamos al frente de las congregaciones, al frente de la novia de la iglesia. A ellos se les ha asignado lo que es la edificación, lo que es la guianza, lo que es el enrumbar a esa novia, a esa iglesia, para darle un preparamiento mientras el que se fue lejos regresa a la tierra a traerse a su novia, para que se cumpla el versículo número 7 del capítulo 19 de Apocalipsis. Pero en este sentido, cuando habla de que él delega a sus apóstoles, en esto tenemos que entrar en el ver de qué manera el Señor no deja como a la deriva a su novia, a su iglesia. No la deja como a tientas para que su iglesia pueda ser como llevada por senderos que no son los correctos y que no son los que ella puede transitar, sino que es importante ver de qué manera el Señor delega a sus apóstoles y por ende a todos aquellos, dije, que estamos al frente de las congregaciones, para que estos sean los que estén edificando, para que estos sean los que estén guiando, para que estos sean los que están ormando a la novia. En este caso podemos ver las responsabilidades de los que están al frente de la novia, de los que están ormando a la novia. Ahí podemos, por lo menos el escritor a los Hebreos habla de que cada uno de los pastores dará cuenta de la grey al cual el Señor le encomendó. Y en esa base y en esa responsabilidad es en la cual cada uno, de acuerdo al compromiso que obtiene de parte de Dios a través de las Escrituras que nos mandan a hacer esta labor, ahí cada uno es esa persona delegada que tendrá que responsabilizarse con la iglesia del Señor, porque tenemos que hacer la separación. Una cosa son los ministerios o los ministros, los pastores, y una cosa es la grey. No podemos echar todo en el mismo costal. Y cuando entendamos ese compromiso, los que están al frente de los ministerios, es esa la razón por la cual desde que nosotros vemos despegar a los apóstoles, hermanos, siempre fue
ese el trabajo de ellos de formar, de guiar, de conducir, de preparar a la iglesia del Señor. Ustedes se recuerdan cuando, por ejemplo, en el caso de cuando los apóstoles estaban allá en el capítulo 6 del libro de los Hechos, estaban ministrando las mesas, estaban ocupados en los aspectos puramente administrativos, digamos, y el Espíritu les lleva a entender que ellos deberían de delegar los aspectos administrativos para dedicarse ellos a formar, a dirigir, a guiar a lo que era la iglesia en ese entonces, y por supuesto la novia, la prometida. Y eso es, ahí vemos el compromiso de los que están al frente. Cuando vemos a Pedro y a los apóstoles que dicen: busquemos a personas idóneas para que hagan este trabajo y nosotros nos dediquemos a su responsabilidad, que en este caso era prepararse para alimentar a la iglesia, prepararse para guiar a la iglesia. Ahí podemos nosotros ver la importancia de los que están al frente de las iglesias. Ahí podemos ver el tremendo compromiso que adquieren los apóstoles, y ese debe de ser siempre el compromiso. Y ha de haber sido ese compromiso por todos estos 2000 años de pastores, de ministros que han estado al frente de las congregaciones, hermanos, hablándoles, guiando a la iglesia. Es importante que cada uno se ha destacado, unos mejores que otros, porque cuando hablamos de los mejores, son aquellos que saben que esa iglesia tiene que estar acorde a las demandas del novio. Y es esa la razón por la cual ahí han habido personas, han habido ministros, han habido pastores que no se han aprovechado de lucrarse de lo que es la iglesia, y ese debe de ser el verdadero sentido del ministerio de Dios para los pastores, de que sean nada más ellos ministradores, tutores, que ellos sean mayordomos, cuidadores de la novia. Y ahí nosotros podemos ver, si hacemos el enfoque de los apóstoles, ahí podemos ver de qué manera había una entrega incondicional. Digo, en contraste de algunos deformes, de aquellos que aprovechan lo que es el estar al frente de un ministerio para lucrarse, para aprovecharse, pero eso ya está fuera de la norma de Dios. Pero yo quiero centralizarme en esos hombres que han estado al frente luchando y dando lo mejor de ellos. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos han entendido el compromiso. Si usted ve al apóstol Pedro, usted ve a Juan, usted ve a los apóstoles del Señor, por decirlo de esa manera, y vemos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, cómo es que desarrolla su ministerio, de qué manera el apóstol está llevando a cabo esa labor que se le encomendó Dios para que fuera él. Dice, por ejemplo, cuando llega a los corintios, les dice que él no llegó con palabras de extensa sabiduría humana. Él le llegó con el mensaje de Cristo y crucificado. Cuando habla con respecto a los efesios, dice: cuando yo llegué, no llegué a buscar lo de ustedes, llegué a dar de lo mío. De esa manera vemos al apóstol todas esas iglesias que en su tiempo él fue fundando, el cuidado que les da el apóstol, el trabajo del apóstol, aun cuando él estaba preso en ocasiones,
ahí delegaba a sus colaboradores, ahí delegaba a Timoteo, a Tito y sucesivamente para que cuidaran de la iglesia, para que instruyeran a la iglesia. Hermanos, es importante ver ese trabajo. Es importante que dentro del campo de lo que son la Grey puedan como ver esa enorme labor que el Señor delega, recomienda, asigna a los ministerios, a los ministros de la palabra. Qué importante, qué responsabilidad hay en todo eso. Por eso es que cada pastor debe de saber que tiene una responsabilidad. Cada hombre que le ha sido delegado una responsabilidad, sea dentro de un ministerio, como sería, por ejemplo, el caso nuestro. Nosotros debemos de saber, por ejemplo, acá se derivan varios pastores dentro de este ministerio, pero cada uno nos distribuimos el trabajo en el particular de esta Grey y cada uno debe de llevar a cabo y hacer, hermanos, efectivos su compromiso en esa área delegada. Eso debe de realmente interesarlos, porque somos los que Dios ha delegado para tal fin como es el guiar, el armar, el cuidar a la Grey. En ese sentido podemos ver, eso lo podemos ver en el campo general. Y si lo vemos en el campo local o en el campo general, ahí vemos en la entrega de cada siervo, de cada uno de ellos, cuidando, doctrinando, enseñando, empujando, exhortando. ¿Y por qué es eso? Porque hay un compromiso. Ellos saben que eso de haber llegado a ostentar una posición de guiar, de dirigir a la Grey, no es un asunto humano. Ellos, ¿por qué sería la pregunta? ¿Por qué hay un empeño de ese grupo de personas interesadas en eso? Porque ellos han entendido que eso lo ha delegado Dios. Ellos han entendido que es la delegación del Dios real. Y esa es la razón por la cual usted ve de casos o de personas que están al frente más interesadas unos que otros. Y esos que están más interesados siempre, hermanos, están tratando la manera de poner siempre en una posición de incomodidad a la iglesia. Eso debe de ser muy notorio dentro de los ministerios, porque hay ministerios donde lo menos que se pueda poner en una condición de incomodidad a la iglesia, mucho mejor para tener mejores réditos, mejor asistencia y por ende mejor fama. Y ahí nosotros podemos ver la actitud en muchos casos que dan y siguen esa línea de no incomodar a la iglesia. Nosotros debemos de saber, hermanos, que cada individuo, cada persona, y en este caso nosotros como personas que pertenecemos a la iglesia, nosotros debemos de saber que todos somos difíciles, que todos somos un mundo, que todos no pensamos igual, que todos, pero el trabajo de los que están al frente es, hermanos, tratar la manera de armonizar, tratar la manera de conducir, tratar la manera de llevarlos al punto de la obediencia. Y eso no se va a lograr, hermanos, siendo muchas veces nosotros. No se logrará cuando seamos alcahuetes, no se logrará cuando seamos
inconsecuentes con el compromiso que hemos adquirido. Eso no se logrará. Por eso es necesario que los que están al frente, hermanos, y yo no digo que sean malcriados, yo no digo que seamos abusivos, sino que incomodemos a la iglesia, que incomodemos a cada uno de esas mentes, de esas cabezas, que nos convertimos siempre en un mundo diferente, pero que luchemos, hermanos, porque hay un compromiso de llevarlos a la obediencia de la palabra, de llevarlos a el temor a Dios, de llevarlos a la vida santa de Dios, porque para nada va a ser aceptado lo que es, hermanos, que en un púlpito se esté señalando situaciones incómodas. No es aceptado para la grey del Señor. La grey del Señor siempre lo que quiere es oír lo que ellos desean oír, pero no están interesados en oír el consejo del que está al frente, que está guiado por Dios y tiene un compromiso con Dios. No, los hijos en la casa lo que quieren es que los padres les concedan todos sus deseos y todas sus cosas. Eso es, pero se incomodan cuando el padre les llama la atención, les pone horario, cuando el padre les saca o les llama a cuenta. No es, hermanos, cómodo para ellos. Pues es igual dentro de la iglesia. Hoy, en estos tiempos finales, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia está lejos de lo que fue en el principio. Estamos totalmente lejos. Todavía por ahí, por el año 80, hubo avivamiento en estos países. Hubo temor a Dios. Por ejemplo, yo disfruté un poco de ese avivamiento que se movió en Centroamérica. Y avivamiento, no le llame usted caídas al suelo, al piso. Avivamiento es un terrible deseo de amar a Dios, un terrible deseo de servir a Dios, un terrible deseo de vivir para... Ese es avivamiento. A comparación de apenas esos, digamos, 34, 30, 40 años, hermanos, a esta fecha, la novia está toda, hermanos, toda rara, toda mal conducida. Y es en este tiempo que se necesitan Juanes Bautistas. Damos un gloria a Dios. Es en este tiempo que se necesita palabra de Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque como se dice, hermanos, para los grandes males se necesitan grandes remedios. Es en este tiempo cuando el mover de la novia, que es la iglesia de este tiempo, es un mover totalmente, hermanos, muy alejado de lo que son los principios dentro de la palabra, muy separado de lo que es el temor y la obediencia al Señor, muy alejado de lo que debe de ser su responsabilidad como novia, de cuidado. Eso nosotros lo vemos, no hay necesidad de preguntarlo. A mí me decía un pastor de la misión, me decía, hermano, a la verdad, cuando yo empecé la iglesia, me decía, qué jóvenes los que teníamos. Y es cierto, hermanos, yo fui joven de esas promociones. Qué jóvenes los que teníamos. Pero, hermanos, ¿y ahora cómo hacemos? Hermanos, yo le digo, a la verdad usted tiene razón de que es diferente hace 40 años atrás a lo que ahora es la iglesia y la juventud y hasta los viejos, hermanos. Ahora es totalmente diferente.
Pero mi consejo es, aquí lo único, nosotros no vamos a componer al mundo o no vamos a componer la iglesia. Es imposible que yo, hermanos, quiera componer cada cabeza. No se puede. Damos un gloria a Dios. Entonces la recomendación al pastor, le digo yo, aquí lo que necesitamos es predicar la palabra, predicar la palabra, predicar la palabra. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: predica, no llegues con cuentos de vieja, le dice a Timoteo, con filosofías humanas, porque en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará y todos se avolcarán para oír no la doctrina del Señor, sino fábula. Eso es lo que estamos viviendo ahora, hermanos. La gente que pertenece a la iglesia, lo que apetece son chistes, son fábulas, son cuentos, son show dentro de la iglesia. Pero los que tenemos una responsabilidad, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que tenemos una responsabilidad con el Señor, hermanos, dejaremos de ser absorbidos por los proyectos del mundo y estaremos poniendo el dedo en el renglón. Eso es lo que necesitamos como ministros, como hombres que estamos al frente de la grey o de la novia del Señor. En los tiempos finales, dijo Pablo, se amontonarán la gente. Y usted ve que en cuanto hay más tolerancia, en cuanto más hay ojo pacho de los que estamos al frente, más se llenan los lugares. Porque eso es lo que apetece la gente. La gente ya no quiere doctrina. La gente, al hablarle de doctrina, es decir, a la novia, al hablarle de doctrina, de la palabra, ¿qué significa doctrina? Significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando se le induce hacia ese camino, la iglesia no quiere ese evangelio. La iglesia vomita y desprecia ese evangelio porque hay un nuevo evangelio que les han prometido. Porque hay una nueva corriente de astralidades y de cosas extrañas que no están en la palabra. Y es ahí donde se amontonan para, hermanos, para oír fábulas. Y eso es un hecho. Ahora lo que yo no estoy diciendo que esta iglesia es la iglesia perfecta. No, esta iglesia es imperfecta. Pero en el alrededor del mundo, lo que vemos en los púlpitos son predicaciones motivacionales. Lo que vemos en los púlpitos son, hermanos, predicaciones hacia el éxito humano. Lo que vemos en los púlpitos es el hacernos el ojo pacho y no poner el dedo en el renglón. Pero eso es un problema. Damos un amén, iglesia. Eso es un problema, y un problema con Dios que tendrán los que están al frente. A los hijos nunca les gusta que el tata les ponga reglas. Y ahora en este tiempo mucho menos. Jamás. Pero qué bueno que nosotros encontramos apóstoles como Pedro, como Juan, como Pablo, que no escatimaban esfuerzos, hermanos, no escatimaron vida, se vaciaron con tal de cuidar a la iglesia, y recomendaron que en los tiempos finales esta situación de la novia sería peor. Y eso es lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo los tiempos finales. Nosotros estamos viviendo, hermanos, el evangelio moderno. Estamos viviendo el evangelio light. Estamos viviendo el evangelio según San Julano, según mi deseo y mi interés. Ese es el evangelio que estamos viviendo. Pero no puede haber otro evangelio que debe de predicarse en los púlpitos. El evangelio que se debe de seguir predicando, aun cuando han pasado 2000 años, debe de ser el mismo evangelio, hermanos, basado en la doctrina de los apóstoles. Damos un gloria a Dios. Ese
ese debe de ser el mismo evangelio. Los Gálatas le llegaron el evangelio, hermanos, de las obras, y le dijo Pablo, aun cuando no hay otro evangelio, le dice, no hay, y si aún vinieran ángeles del cielo a predicar otro evangelio, no le creáis, porque no hay otro evangelio. El evangelio de hace 2000 años debe de ser el que debe de tener la prominencia en los años finales que estamos viviendo. Debe de ser ese el evangelio, el que se debe de seguir predicando. ¿Por qué? Porque fíjese el gran compromiso que tenemos. Por eso es que cada ministro, cada pastor, digamos, no es que se tiene que descuidar de este compromiso que se le ha delegado, que se lo ha delegado Dios. No es que, por ejemplo, yo los induzca a ustedes como pastor central de acá, que los induzca a ustedes a cosas que no están dentro de la palabra. O sea, eso sería una irresponsabilidad. Que los induzca y no les llame a la atención de una, sea personal o a través de la misma palabra, que las cosas que se están haciendo no son las correctas. No debe de ser así. Debe de más bien, hermanos, cumplir la responsabilidad del que está al frente, aunque al otro no le guste. Tiene que cumplir su responsabilidad. Por ejemplo, el caso de Elí, tenemos nosotros para qué tanto, tenemos como historias y relatos, más que historias, relatos de situaciones, de los descuidos. Por ejemplo, Elí, que estaba al frente, mire cuál fue el descuido. Mire, no cumplió con su responsabilidad. Mire que incluso con sus propios hijos, y como cuando la casa está mal ordenada, cuando la casa está mala desde adentro, no se puede esperar, hermanos, que haya algún ordenamiento afuera. Tiene que entrar de adentro el ordenamiento. Amén. Y Elí estaba desordenado familiarmente, y por ende ese desorden había llegado a la misma grey que él pastoreaba. Pero lo que quiero rescatar eso es a un ministro, a un pastor, o como quiera llamar, en este caso era un sacerdote irresponsable. Porque Dios, para eso, si usted tiene una hacienda y me deja a mí como mayordomo, usted me va a pedir cuentas, y yo sé que un día tendré que dar cuentas a mi jefe. Y es lo mismo que ha hecho el Señor. Es lo mismo al delegarnos. Y delegó a Elí. Pero vea, el pastor Elí, vea el terrible descuido del pastor Elí. Se descuidó tanto, como quien dice, bueno, de todos modos esto no se compone. De todos modos, yo aquí estoy. De todos modos, yo ya soy sacerdote. Momento. El problema es que le van a contar las costillas a cada uno de los que están al frente. No es así nomás. Uno debe de saber que, como dice acá en el capítulo 13 de Marcos y verso 34, está diciendo, es como un hombre que se fue, dice, lejos, y delegó a sus siervos. Ahí están los ministerios. Delegó, ¿para qué? Para que cuiden la viña, para que pastoreen la viña. Pero todos aquellos que saben, hermanos, que tienen que cumplir esa responsabilidad, serán los que se van a esforzar, porque saben, como dice el escritor a los Hebreos, ya lo mencionaba, que cada uno, capítulo 13, si no estoy mal, cada uno dará cuenta de la grey que se le entregó. Cada uno dará cuenta.
Y esa es la razón por la que hay que seguir luchando, aun cuando el modernismo, el posmodernismo nos ha alcanzado y hay diferentes colores de evangelio. No tenemos que ser alados por los colores del evangelio. Solo hay un evangelio. Damos un gloria a Dios. El evangelio de Cristo, el evangelio del compromiso, el evangelio de la santidad para con Dios, el evangelio del temor a Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. No hay otro evangelio. No hay evangelio de la prosperidad, no hay evangelio del chiste, no hay evangelio no debe de haber evangelio del espectáculo, no debe de haber evangelio de la exhibición de mis dones y de mi retórica, no debe de haber evangelio. Yo no llegué, dice Pablo, con palabras de filosofía humana, llegué con palabras sencillas, no les prediqué otra cosa sino al Cristo y a este crucificado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿quiere usted quedar bien, o queremos nosotros quedar bien? No hagamos eso. Dediquémonos a exhibirnos. Dediquémonos a aprovecharse de las ovejas o de la grey. Aprovechemos eso, no hagamos lo otro. Pero eso tiene consecuencias, porque voy ya entrando entonces al punto, hermanos, porque como dijo ese versículo, Él volverá. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Él volverá. Y sabe las indicaciones y las señales que Él dio, que Él volvería para recoger a la novia, para luego llevar las bodas. En ese capítulo 19, verso 7 de Apocalipsis, Él, hermanos, las cosas y las señales que Él dejó son un hecho que las estamos viviendo. Es un hecho que las estamos contemplando. Estamos viendo el partido, estamos viendo, hermanos, la descomposición social, estamos viendo los rumores de guerra, estamos viendo las pestes, estamos viendo todo lo que nos entorna en esta vida, estamos viendo cumplirse la palabra del Señor, aleluya. Y es acá donde debemos de amarrarnos los cinturones, los que estamos al frente, y seguir, hermanos, preparando a la novia, seguir preparando, ahormando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es necesario. Tal vez este mensaje no le va a gustar a la mayoría, pero no importa. No importa. No importa que no le guste a la mayoría. Y habiendo tanta opción, uno es libre para buscar las mejores opciones que cree que le parecen que son las mejores. Pero cuando tenemos un compromiso, y sobre todo cuando estamos a las vísperas, estamos en el umbral de que aparezca Cristo. Mire, hermano, todo lo que está sucediendo, todo lo que usted está sucediendo, usted solo necesita irse a las noticias de todos los días, de los periódicos. Lo que usted va a leer son tiempos malos en todo sentido de la palabra. ¿Qué significa tiempos malos? Tiempos malos en la doctrina, tiempos malos dentro de la iglesia, tiempos malos en las epidemias, tiempos malos en los eventos naturales, tiempos malos en las escaseces, tiempos malos en la apostasía, tiempos malos de la degeneración social. Son tiempos malos. ¿Y eso qué significa? Estoy a las puertas, estoy a las puertas, estoy a las puertas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los pastores? Seguir chinchineando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los pastores? ¿Qué quiere? ¿Qué evangelio quiere que se le predique, hermano? Pida gusto. Dado que ahora las iglesias están a la carta. Es como que usted llegue a un lugar donde la comida es a través de la carta, le ponen la carta. ¿Qué quiere? Aquí hay tocino con
con miel. Aquí hay espaldilla con cebolla. Aquí hay un bistec a la europea. Aquí hay, entonces usted llega a la carta, a la iglesia. Sí, yo quiero que me sirva este menú suave, rico, que a mí me gusta. Así están las iglesias, damos un gloria a Dios. Pero aquí vamos a tratar la manera de que el menú no sea la carta del pastor, sea la carta de la palabra del Señor. Que la palabra, hermanos, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Dale fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿Qué evangelio quiere? ¿Qué comida quiere en el culto? Dice el pastor vestido de chef. ¿Qué quiere que le sirva, mi amor? Aquí está la carta. Aquí hay hasta cerveza cristiana. Si usted quiere cerveza y guaro cristiano. Aquí hay de todo. Todo es cristiano. Hasta zapatos, nombre cristiano. Todo es cristiano. Aquí en este restaurante usted pida gusto, que le vamos a dar gusto. Aleluya. Gusto a su medida. Gusto. Pero esos son los pastores irresponsables. Necesitamos responsabilidad, porque un momento más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Damos un gloria a Dios, hermano. ¿Qué evangelio quieren los jóvenes? El evangelio del relajo. Para que se llene la iglesia, vengan todos, nos vamos a vestir de brujos, nos vamos a vestir de diablo. Yo estaba pensando que ya fuera de esos dramas diabólicos aquí. ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes? Queremos un evangelio y un pastor psicodélico que suba a predicar en chores el tipo para que yo venga. ¿Qué es lo que piden los jóvenes? Y los viejos, ¿qué es lo que piden? Es que es muy duro. Siempre que llego yo, siempre ahí está. Siempre me voltea a ver. De todos modos, uno siempre voltea a ver para algún lado, porque aquí hay gente, ¿no? Damos un amén, iglesia. Siempre lo hace. ¿Sabe por qué tú te sientes aludido? ¿Sabes por qué te sientes aludido? Porque sin duda perteneces a la iglesia. Sin duda perteneces al cuerpo de Cristo. Dice Pablo a los Efesios: Él es la cabeza y vosotros sos el cuerpo. ¿Pero qué es? Pide, hermano adulto, hermano mayor, por no decir viejo. ¿Qué es el evangelio que usted quiere? ¿El evangelio del domingo? Bueno, no hay problema. El evangelio sin ningún compromiso. Yo pensé que iban a traer en que sea a su abuela antes que se muera. ¿Qué es el evangelio que usted quiere? ¿Cuál es el evangelio que estamos apeteciendo en la iglesia? Sírvame porque este es el que a mí me gusta. Si no, al joven, si no le damos ese enfoque de joven, incluyendo el pastor que ya tiene las patas de alambre, hermanos, yo no me quedo en esa iglesia. Yo quiero botar energía, hermanos. En la Biblia encontramos que los mejores jóvenes que aparecen en la Biblia son los que fueron instruidos en la palabra de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Yo me recuerdo de tu abuela Loida y de tu mamá Eunices, que ellos te enseñaron, te educaron. Ese fue, hermanos, el discípulo, el hijo amado que fue en él. El ADN de Pablo no fue con el evangelio flojo, no fue con el evangelio mundano. La única manera para que se formen los jóvenes y los viejos, tienen que volver a la fuente inagotable, la palabra. La palabra dice: el que escudriñar las escrituras, porque en ellos os parece que hallaréis la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mejor no hubiera venido.
no pensaba que la iban a agarrar conmigo, dice. Mejor no, dice. Pero ¿sabes qué? Mejor sí. Es mejor sí. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararte. Necesitamos enseñarte que lo que estás haciendo es incorrecto. Necesitamos formarte a través de los ministerios. Y da gracias a Dios. Yo diría, hermanos, que la iglesia debería de dar gracias a Dios. Por lo menos los corintios debieron de haber dado gracias a Dios, por no hacer alusión a lo nuestro contemporáneo. Hermanos, hubieran dado gracias a Dios de tener ese pastorazo que los cuidaba. Dice que le dice a los corintios: temo, en el capítulo 11 de la segunda carta, que así como la serpiente engañó a Eva, sean vuestros sentidos engañados. Qué pastorazo es eso, hermano. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué pastores esos, que no tenían compromiso sino con Dios. El cuidado de la iglesia. Le dice a los corintios en su capítulo número 3, les habla en la primera carta, le dice: ustedes, fíjense cómo lo lleva. Primero, mire qué pastor, cómo no había de apreciarse un pastor de eso. Pero ¿cuál fue la conducta de los corintios? Fueron perversos, fueron ingratos, hermanos, y abrazaron más la mentira, lo falso, que lo verdadero. Y le dice Pablo: pues ustedes son los santos de Dios. Ustedes se los lleva por esa línea. Ustedes son los santos de Dios. Pero los santos de Dios tienen, fíjense que para exhortarlos, primeramente les hace ver sus virtudes y sus posiciones que habían logrado. Es interesante, fíjese. Mire qué pastores esos, hermanos. Damos un gloria a Dios. Pastores comprometidos con Dios. Amén. Fíjese, dice en el capítulo número 1, Pablo dice: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. Y le da gracia y paz. Y le dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Qué pastores, de verdad, por la gracia de Dios que os ha sido dada. Pero él quiere llegar, hermanos, al punto de llevarlos a la cuerda del ring. Y cuando los lleva a la cuenta del ring, oigo Corintios, que ustedes son conflictivos, aleluya. Pero primero les da la medicina, primero se los lleva, hermanos, con el amor. Y por último, cuando le dice: se oye de la familia de Chloe que ustedes son divisionistas, no menos de 7 pecados eran incestuosos. Pero qué padre, qué pastor, qué ministro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Y los lleva a confrontar que ustedes deben de saber que eran, amén, iglesia, que ustedes eran, en el capítulo número 6, no sabéis que los injustos, mire que trata versículo 9 del capítulo 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. No erréis, ni los fornicarios. ¿Y qué más dice? Ni los idólatras, ni los adúlteros. Ese es poner el dedo en la llaga. Damos un gloria a Dios. No sabéis, que no te has dado cuenta, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais vosotros en el pasado. ¿Quién quiere un pastor de esos ahora? Pastores los apedrean ahora. Porque ¿qué es lo que quiere la novia mundana que está esperando al Señor? ¿Qué es lo que quiere? Su evangelio a su medida, a la carta, pues. Evangelio a la carta. ¿Qué es lo que quiere la novia? Si yo me atreviera a decirle, levante la mano, no lo haga. Los que están esperando a Cristo en el rapto, yo digo que todos la vamos a levantar, y si podemos levantar un pie también lo haríamos. Todos. El pastor, hay pastores que están predicando en adulterio en los púlpitos y levantarían no solo una, sino las dos manos. ¿Ah? ¿Cree usted que tendría aceptación un pastor de este calibre aquí, en este tiempo moderno de la iglesia? Si hermano, mire, las vigilias de las iglesias son chonyengas. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo se mueve allá, y uno a fregar, pues, o sea, no es a orar, no es a consagrarse, es a mover la carne para, damos un gloria a Dios, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Cuando se habla pues de vigilia para poderlo llevar, mire, va a haber vaca muerta, mire, va a venir el modelo fulano de tal que canta tan lindo, ese va a venir, y ahí vienen a los estadios a ver los modelos, a ver, hermanos, y que son ganchos, esos son ciñuelos que el mismo pastor le pone a sus ovejas, que vayan a perder el tiempo para ir a una velada, para ir, ¿cómo le llaman a eso que hacen en los estadios de música? ¿Cómo es que se llaman? ¿Cómo? A un concierto vamos, y es exhibición de los dones de ellos. Ahí no se habla de Cristo, hermanos. Incluso en las canciones que dicen cantarle a Cristo, mire, yo a veces me quedo, yo quisiera, oiga las letras de las modernas, de los modernos cantos a Dios ahora. Yo quisiera verte tus ojos, yo quisiera estar cerca de ti y sentir tu aliento y besar tus manos. Y uno dice, ¿a quién le está cantando esto? Y por último mientan allá, en los mejores casos, al Señor. Nada de mi corazón. ¿Qué más dice? Nada de eso. Ahora son unos enredos. Y ve usted a una, y yo no estoy criticando, y si es crítica, pues es crítica santa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ve usted, hermanos, aquellas artistas con unas falditas hasta por aquí, y en la euforia de la adoración al supuesto Dios, se les ve todas las tonteritas, hermano. Es así, los pastores así tienen a sus greyes. Así los tienen, y ahí van los viejos, hasta los viejos se animan, pues se ponen a dieta y ya dejan de botar la panza, hermanos, y ya se quitan los pelos de la nariz y buscan a donde hay avivamiento. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es cruz, señores. El evangelio de Cristo, hermanos, es camino estrecho. El evangelio de Cristo es muerte. El evangelio de Cristo es, hermanos, no es guerra con carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Unos cantos ahora que no, unos cantos tan terribles, hermano, que solo es
Por eso yo conversaba con Zenaida, mi esposa, y le digo, tú tienes que saber, le digo, qué es una predicación en el alma y qué es una predicación en el espíritu. ¿Qué es un canto a Dios en el alma y qué es un canto a Dios, en el caso de los músicos, en el espíritu? Son cosas diferentes. Cuando yo predico en el alma, apelo al alma y motivo el alma. Pero mi predicación no debe de ser a la motivación de una manera específica. Mi predicación o mi música debe de ser al espíritu. Damos un amén. Porque cuando yo debo predicar en el alma, voy a hacer mi bosquejo, voy a ponerle chongas y eso va a estar, pero hermano, y la gente está bien rico, eso dice, bien sabroso. Pero está apelando al alma, a los sentimientos, a las emociones, pero no al espíritu. Y eso es lo que dijo el Señor. Yo, dijo, busco adoradores que me adoren, ¿cómo dijo? En el alma, dijo. No, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Eso tienen que saberlo los jóvenes, hermanos santos. No debe de haber exhibición ni en los púlpitos, ni en la música, ni en nada lo que hagamos. Y debemos de agarrar los principios de los hombres del ayer. Le decían a Juan, ¿tú quién eres, Juan? Eres Elías. Tú eres el Mesías, tú eres el profeta. No, yo no soy ni Elías ni el profeta. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Pero miremos ahora los modelos que están en los púlpitos. Fama, glorias. Eso es lo que están transmitiendo a la grey. Por eso es que hay tanta oveja desquiciada, resabida, vanidosa, porque de aquí vierte abajo. Me dijo un hombre a mí que se congregó aquí un tiempo. Yo salí de esa iglesia donde yo estaba, me dice, porque siempre en las predicaciones lo que nos recomendaban a los que andábamos con otra mujer fuera de la esposa era de que si la querida era de un lado, cuando la sacáramos, la lleváramos al otro extremo de la capital. Y mire, hermano, me dice, él contando, yo me dice, ¿cómo podía dejar el adulterio? No lo podía hacer porque yo agarraba las técnicas del que me estaba guiando. Entonces yo decía, agarraba la mujer y me iba para la novia, la querida, no la esposa, y se iba para un departamento. Allá se cafeteaban, allá y sucesivamente, porque ese era el consejo. Eso no es preparar la novia. Eso es otro evangelio. Y ese es alguien que está violentando, hermanos, los principios del que le ha encomendado forjar la novia. ¿Y de eso para qué tanto? Entonces por eso es que se genera. Mire, hermano, por ejemplo, ahora yo voy finalizando. Mire, las iglesias es una cosa terrible ahora. Terrible por el posmodernismo, por todo lo que es esto. Es una cosa terrible. Por ejemplo, fíjese que si usted ve, los aviones están llenos de pasajeros, topados, vienen a sus vacaciones. Los mercados están topados de compradores. Pero vea las iglesias. Las iglesias. Los viejos, yo decía un día de estos, los viejos que no los dejan entrar en sus iglesias, esos viejos son mañosos. ¿Por qué son mañosos? Porque aquí se les tienen las puertas abiertas y no se les pide ni se les pide el DUI para que entren, pero dicen no. Es que nos han recomendado que nos podemos infestar. ¿Y a dónde? Que no has leído en la Biblia que en la presencia de Dios lo que hay es plenitud de gozo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén.
que no has leído que en Dios hay vida, que en Dios hay sanidad, que en Dios hay, hermanos, visión. Pero ahí están, viejitos mañosos, religiosos. Por eso le digo que es difícil la iglesia ahora. Pero mi modo, tenemos que seguir ahormándola. Tenemos que seguirle poniendo la palabra de Cristo, no la palabra nuestra, no la palabra en el Espíritu, la palabra que toque. Y siempre la palabra que va en el Espíritu es la que me incomoda. Cuando usted siente, yo me quisiera salir ahorita porque es conmigo que la ha agarrado. Esa es la palabra en el Espíritu. Usted se retuerce y dice, y mejor me agacho. Esa es la palabra en el Espíritu. Pero la otra, siga, mano, siga. ¿Y por qué va a parar? Si usted está rico. Tenemos que seguir. Les dejo apóstoles, profetas, pastores, maestros, para que edifiquen la iglesia. ¿Para qué? Para cuando yo venga. Entonces yo finalizo diciendo, por ejemplo, el compromiso de cada ministro, por llamarlo de esa manera. Y yo quiero aclarar, ministro no significa algo grande, hermano. Ministro lo que significa es un servidor. No vaya a pensar que es una cosa abstracta. Ministro es un servidor. Eso significa la palabra ministro. Ese servidor, ese mayordomo, ese cuidador. Obispo también es una palabra de mayordomía. No es una cosa, porque así se le llama a los pastores también. El que desea obispado, buena cosa desea. Es decir, servicio. Ahora, si usted se identifica con la iglesia, que es la iglesia de Cristo, y usted por lo menos empieza a valorar, con esto finalizo, a valorar quién es el que está al cuidado de su alma, de su vida. Y usted ve aquello que le parece como no aceptable, dado el modernismo. Pero usted dice, ese es el compromiso de ese que está al frente. Y mi compromiso es obedecer, ser obediente. Entonces, ¿cuál es la función entonces en el caso de la iglesia? La función que vamos a ver en el caso de la iglesia, hermanos, la función que encontramos es, y lo vemos en el mismo capítulo número 13 de Marcos. Fíjese en este verso 34, mirad, verso 33, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno en su obra. Y al portero le mandó a velar. Velad, verso 35, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga, ¿de qué dice ahí? Verso 36. De repente no os halle durmiendo. Damos un amén. No os halle durmiendo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué es el compromiso? El compromiso, yo como pastor voy a seguir poniendo el dedo en el renglón. Ese es mi deber, ese es mi compromiso. ¿Verdad? El deber del discípulo de la iglesia, que es la novia, es estar
recibiendo esa preparación, ese mensaje, ese consejo. ¿Para qué? Para estar acorde al novio. Ese es el deber. Dice en el capítulo 5 de Efesios, verso 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas al marido, porque somos miembros de Cristo. Y dice, en este caso, habla en el capítulo 6 de la honra, la ética de vida, el modelo de vida de la iglesia. El Señor está a punto de venir, pero el Señor no se va a llevar a una iglesia mal conducida. No será con quien se va a casar con una iglesia que no recibió el consejo, que no puso en práctica la palabra que oyó. No. Y es en esto lo que usted debe de sopesar, y es en esto en lo que usted, fíjese bien, estoy haciendo separación, usted, no yo. Mi responsabilidad como pastor es predicarle la palabra, guiarlo. La responsabilidad de la iglesia es acatar lo que escucha, prepararse, quitar las asperezas, vivir con propósito, vivir para los designios de Dios, vivir en el temor de Dios, vivir en la fidelidad de Dios, vivir en un constante preparar para la venida del novio, para llevar a cabo la boda. Ese es. Yo más no puedo hacer. Yo no puedo ir a su casa a decirle: mire, ¿usted por qué dice esas malas palabras? ¿Usted por qué le está siendo infiel a su marido? ¿Por qué le está haciendo? Yo no le puedo ir a decir eso a su casa, porque macheteado puedo salir de ahí. Mi deber es aconsejarle de acuerdo a la palabra y lo que el Espíritu me ponga, y el compromiso suyo es aplicarla, porque sin santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie me verá. ¿Quién, dice el Salmo, entrará al lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuál es el compromiso de los jóvenes ahora que Cristo está por venir a traer a su iglesia? Ahora que está por regresar el amo de ese viaje largo. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón, hermano? Por favor. No estemos pensando que el asistir a un local de iglesia, ese es el todo. No estemos pensando que usted es un buen diezmador y eso es el todo. No, aquí no se compran, hermanos. Aquí no hay, en esta iglesia, no hay venta de indulgencias. Aquí no se venden indulgencias para salvar a nadie. Porque muchas veces en eso se vuelven algunos. La indulgencia del diezmo. No. Aquí si usted lo da, délo. Y si no lo da, cómaselo. Pero no vamos a vender indulgencias para salvar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es velar, estar preparados. Este es mi trabajo. El trabajo es suyo. Yo no sé cómo va a empezar este año. Si Dios nos dejó este año terrible que hemos pasado y hemos pasado ilesos, la gloria sea para el Señor. Damos un amén. Damos un amén, iglesia. La gloria sea para el Señor. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus compromisos para este año? ¿Cuáles son tus proyecciones para este año? Es para poner en práctica lo que oyes o lo que lees en la palabra. ¿Qué es tu prioridad? ¿Cómo piensas que te va a encontrar el Señor? ¿Cómo es que vas a estar arregladita? ¿Usted se recuerda? Por ejemplo, yo me recuerdo cuando me casé, hermano. Fui a traer a la novia y mire, un invierno y unos charcales en la capital de Guatemala. Estaba un invierno. Menos mal que la llevábamos con el vidrio cerrado, porque no le arruina todo su ropa que llevaba de novia, blanquita.
Eso no. Ahí iba yo haciendo el novio cuidando a la novia. Aquí se sigue haciendo lo mismo. El novio cuidando, el trabajador, el encargado, poniéndole las chongas a la novia. Quítate ese cabo, quítate esa otra cosa. Camina en la honestidad, vive para Dios, proyéctate para Dios. ¿Cuáles son tus proyecciones para este año? ¿Has pensado, este año, como decíamos en el año pasado, este año es el año donde vamos a ver avivamiento y eso? Y las iglesias se quedaron solas. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Cuáles son sus proyecciones para este año? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Debería de ser dado a esto que hemos escuchado, luchar por hacer la parte que a mí me corresponde. Tener un compromiso con el novio que viene a traerme. Las 5 vírgenes, que ahí te tipifica la iglesia descuidada, aun cuando todas se durmieron, no así 5 de ellas, por lo menos mejoraron un poco. Y aunque estaban dormidas, pero tenían de alguna manera su preparación. Y mire, en el momento, y a medianoche se oyó la voz: aquí el esposo viene. Y entró el esposo. Y las otras, que es esa novia que no se quiere preparar, esa novia que no se proyecta en lo temporal, pero no en lo eterno. Entonces, esa es la figura de las insensatas. Y dice que las otras le dijeron: danos, no, ahorita no hay tiempo. Mire, hermano, acuérdese, un día de estos va a sonar la trompeta. ¿Cuánto lo creen? La hora y el día nadie lo sabe. Va a sonar la trompeta. Estos locales van a estar a rebalsar, aunque son mercados. La gente queriendo estar en la iglesia, la gente queriendo oír la palabra. La gente echándole culpa a la mujer al hombre, el hombre a la mujer, y sucesivamente todo el mundo. Estamos a punto de eso, porque las condiciones ya se dieron. El aire que viene a traer a su novia en su parusía, que lo que significa es hasta el aire no se aparece como se va a aparecer al final de la gran tribulación, que todo ojo le verá. ¿Cómo está? Si este año, yo no puedo poner fecha, ¿cómo estás preparada, hermanito? Yo no digo perfecta. ¿Estamos preparados, hermano? Hemos hecho una agenda de prioridades, que eso es lo que Dios quiere, hallar a una esposa, a una novia preparada. Y estas tenían el aceite por lo menos. Y entraron, y mire qué terrible, se cerró la puerta. Y luego llegaron ellas y le dijeron: ábrenos, y nosotros somos también, no las conozco. Qué terrible va a ser ese momento para las irresponsables. Y es a partir de eso que cada ministro que está al frente de púlpitos sabe que tiene que hacer su tarea él. Y si el otro no la hace, ese es problema de aquel. Pero el que está al frente, haga su tarea, porque le van a costar las costillas. Le guste a la Grey o no le guste, haga su tarea, porque ha de ser terrible eso, estar al frente de Dios. Empiece a temblarle los tobetillos a uno y decir: y esto, y esto, y esto, y esto, para los pastores. Y para la novia, que siempre fue coqueta con el mundo y que siempre votó la santidad, y que lo que más se parecía era al mundo. Y esto, ¿y por qué esto? Y en el capítulo que leíamos, mire qué tremendo es esto, hermano. Dice el versículo número 6: y oí como la voz de una gran multitud. Tremendo. Apocalipsis 19, 6. Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían, vamos a leerlo todos como decía: aleluya. Por lo menos abran su boquita, hermano, y demos un aleluya siquiera un poco
aceptable. ¿Cómo decían? Aleluya. ¿Y por qué ese aleluya? Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y qué más dice? Gocémonos, esta es la expresión de los ángeles, y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado. Preparación, señores. No una iglesia arruinada. Le digo lo último. Oiga bien, espero usted no se quede. Espero que usted haga suya este consejo, esta palabra. Le voy a decir esto. No es cierto, esta es mi propia apreciación. Yo lo he dicho muchas veces. No es cierto que van a ser multitudes las que se van a ir en el rapto. Mentiras, eso es una falsa apreciación. Los barcos, los aviones se van. No. Eso no va con la Biblia. Van a ser muy pocos. Y tenemos la muestra bíblica con Noé. ¿Cuántos billones había en el tiempo de Noé? Muchos. Y dice el capítulo 5, si no estoy mal, yo decía, y dice que cuando nació Enoc, toda la gente adoró a Dios. Adoradores de Dios, pero de labios. Porque a la hora de los truenos, solo 8 se salvaron. No creas ese cuento que van a dar millones. Estoy seguro que ni cuenta se va a dar el mundo que se fue la iglesia de Cristo, la novia. ¿Quién es esa novia que se va? La que se preparó, papayito. ¿Y cómo se prepara? Lea la Biblia, venga al culto, santifíquese. Que el otro no quiere usted, porque la salvación es individual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Con quién es que se va a preparar? ¿Con quién es que se va a casar? Han llegado a la boda y su novia, ¿qué? Se ha preparado. La prepararon los pastores. De gracias a Dios, donde hay pastores que no andan detrás de la lana, sino detrás de las almas de la grey. De gracias a Dios, donde hay pastores que no andan tras de la fama, ni tras de las faldas, ni tras la fortuna, sino tras las almas de Dios, como fue el caso de Pablo. Debieron de haberlo apreciado los corintios. Mas lo que lo apreciaron fueron los de Macedonia. Estaban pendientes del apóstol, porque valoraron lo que es tener un padre que cuida de sus almas.